Excelente. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie y en este texto que estamos evaluando en el primer capítulo de la primera carta de Pedro. Así que vamos a orar en este momento y pedir la dirección de su Santo Espíritu en este recorrido que vamos a hacer por su palabra en esta mañana. Así que oremos. Señor y Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por darnos la gran oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Sabemos, es un privilegio que nosotros tenemos, tener tu palabra en nuestro idioma. Aprovecharla, Señor, para poder leerla, comprenderla, reflexionarla y ponerla en práctica. Dios mío, ayúdanos, Padre Celestial, en esta mañana a prestar atención a ella y poder darte la gloria y la honra que tú mereces en nuestro diario vivir mientras la practicamos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces ustedes recuerdan que la semana pasada en las semanas pasadas nosotros hemos estado estudiando acerca de esta locura que para algunos es este mensaje del Evangelio, este maravilloso sacrificio que hizo Jesucristo al venir aquí a este mundo, sufrir y morir en una cruz y posterior a esto resucitar de entre los muertos, donde el apóstol Pedro habla que por medio de eso es que nosotros tenemos esta maravillosa esperanza por la maravillosa gracia o la gran misericordia que Dios ha tenido con nosotros al hacernos nacer de nuevo. Bien, ustedes recuerdan este versículo que hemos leído en semanas anteriores. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3, hemos leído eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿No la tienen allá? Yo creo sí. Ok, muy bien. Nos ha hecho nacer de nuevo, dice... ¿Dónde estoy? Aquí. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta esperanza viva, hermanos míos, es una esperanza que nos da fuerzas. Hemos estudiado acerca de eso. Nos da esa energía. Nos da todo lo esencial para nosotros hacer buenas obras. Recordemos el texto que estudiamos la semana pasada. ¿Recuerdan eso? El versículo 13, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, nos dice, por tanto, recuerden, por tanto, todo lo que él había dicho con anterioridad, ceñid vuestro entendimiento, ¿para qué? Para la acción. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ciñe, aferra, aprieta, amarra con fuerza, amarra tu entendimiento a esa verdad. Dice, para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Estudiamos también la semana pasada lo que nos quiso decir el apóstol Pablo con eso. O sea, toda nuestra afición, toda nuestra inclinación sea hacia esta verdad que él acaba de decir. Esto vimos que no es una opción para el creyente, no lo es, hermanos míos. Él nos deja claro que todo lo que se concibe, el creyente concibe, compara, juzga, induce, deduce, toda su razón, inteligencia debe estar aferrado a esa nueva identidad que todos nosotros tenemos por la gran misericordia de Dios en Cristo Jesús. Vimos también y aprendimos que debemos reconocer también los desafíos que nosotros debemos enfrentar, y esa es nuestra realidad, hermanos míos.
La organización de esta carta que el apóstol Pedro les escribe a estos expatriados se puede estructurar en dos formas, en dos cosas. Bien, una es doctrina y otra es práctica. Bueno, ustedes saben que el apóstol Pablo lo hace en una forma igual, similar, pero en una forma un poquito diferente. El apóstol Pablo da mucha teoría, mucha doctrina, bien, y luego al final, o la mitad de su carta es doctrina y la otra mitad de su carta es práctica. Aquí el apóstol Pedro es un poco diferente, bien, él habla un poco de algunas convicciones, da algunas enseñanzas teológicas, bien, pero inmediatamente da su aplicación. Vuelve a doctrina y aplicación. Y así ustedes van a ver las cartas del apóstol Pedro. Así que nosotros tenemos doctrina y práctica, según el apóstol Pedro. Pero sin que falte, hermanos míos, cómo ejemplificar esta doctrina, cómo poner en práctica dichas convicciones por él. Por eso, Pedro les dice a estos hermanos que ciñan o aferren su mente a estas convicciones para la acción en sobriedad, siendo valientes y estando atentos, poniendo, hermanos míos, nuestra esperanza en la gracia de Dios, que es suficiente, y también en su hermosa gracia que nos basta. Pero en el día de hoy vamos a ver cómo hacerlo. Bien, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poner en práctica? Bueno, ya el apóstol Pedro ha dicho, ciñe tu entendimiento. Es como, ok, apriétate, prepárate, porque ahora vamos a comenzar. ¿Cómo tú vas a aplicar todo eso que yo te he dicho? Miren, somos hijos, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Recuerden eso, Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su gran misericordia, pero a una esperanza viva. Nos dice acerca de la herencia de que nosotros tenemos guardada y que está guardada por el poder de Dios y todo ese tipo de cosas. Pero ¿cómo aplicamos entonces todo eso? ¿Cómo es el reconocimiento de eso? Bueno, aprieten sus mentes y vamos con lo primero. En el versículo 14, él dice, como hijos obedientes. Número 1, como hijos obedientes. Este es un hermoso símil aquí, es una hermosa comparación que él está haciendo. ¿Por qué razón? Porque él está diciendo que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y ustedes saben lo que significa eso, ¿no? Cuando un bebé nace es porque otro lo ha procreado. Y el que lo procrea, ¿qué es para esa persona? Su papá. Aquí nosotros tenemos diferencia, papá biológico, el otro. Bueno, la idea es quien lo procrea, ¿qué es para esa persona que ha sido o que ha nacido? Bueno, padre. Pues eso es lo que dice aquí. Como nos dice que hemos sido nacidos nuevamente por el poder de Dios, entonces debemos de actuar como hijos. Pero hijos, ¿qué? Obedientes. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia, hermanos míos. Debemos de prestar atención aquí. Primero está relacionando que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Bien, así que nos ha hecho sus hijos al hacer eso, porque nosotros procedemos de Él. Esta comparación tiene que ver con ceñir nuestro entendimiento a estas convicciones en sobriedad y poner nuestra esperanza completamente en la gracia de Dios. Y esta comparación, esto con la obediencia que debe de tener un hijo. Ustedes recuerdan lo que leímos en Efesios capítulo 2, el verso 10. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10? Porque somos, ¿qué? Hechura suya,
Creados, ¿qué? En Cristo Jesús. Eso es muy importante, hermanos míos. Lo que nos quiere decir es que nosotros somos una obra completamente nueva en Cristo Jesús. Somos nacidos de Él. Y ustedes entienden eso. El apóstol Juan, en el primer capítulo, ¿no? Si no me recuerdo el verso 12, es que nos habla específicamente acerca de eso, que Él nos ha adoptado como hijos. Bien, por eso tenemos ese derecho. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús, pero con un propósito: hacer buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Una persona obediente es una persona que hace la voluntad de aquel que manda. Eso es una persona obediente. Ustedes lo ven, la Reina Valera, el diccionario, ustedes van a entender, van a ver eso específicamente. ¿Qué es obediencia? Bueno, aquella persona que hace la voluntad del que manda. Eso es todo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que todo lo que él ha dicho, todo lo que nosotros somos en Cristo Jesús y toda la preparación que debemos de tener, ceñir nuestro entendimiento, estar sobrio y poner toda nuestra confianza en la gracia maravillosa de Dios como hijos obedientes? ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Por eso le dije que es muy importante. Como hijos que hacen la voluntad de Dios. Simple como eso. Como aquellos hijos que hacen la voluntad de su Padre. Es lo que nos quiere decir aquí, hermanos míos. En este caso, Dios, nuestro Hacedor, ha preparado y ordenado buenas obras para que nosotros las ejecutemos. Eso es ser un hijo obediente, el que cumple con la voluntad de su Padre. Luego el apóstol Pedro le dice entonces: no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia. Esto indudablemente me hace recordar a un texto, una parte que vamos a leer ahora, que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos en Éfeso. Escuchen el capítulo 4 de Efesios, y él les dice aquí: os digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como los que también, ¿qué? Como también andan los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, ¿por causa de qué? Otra vez, bien. Que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, un punto, entenebrecidos en su entendimiento, 2, excluidos de la vida de Dios, 3, por la razón de que son ignorantes de eso, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. El apóstol Pedro lo que nos quiere decir en su carta es que en esos deseos nosotros no debemos de estar andando. No debemos de estar andando así. Porque díganme ustedes, la ignorancia de algo, ¿cuándo se pierde? ¿Cuándo se pierde la ignorancia? Cuando se adquiere el conocimiento. ¿Sí? Cuando se adquiere conocimiento, se desvanece la ignorancia. ¿Y ustedes saben lo que significa tener vida eterna? Según nuestro Señor Jesucristo, es que te conozcan a ti, el capítulo 17 de Juan, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que esta es la vida eterna, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado.
al saber quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo, entonces, ¿qué pasa con mi ignorancia? Debe desvanecerse, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo el conocimiento y hago caso omiso a eso? ¿Cómo se llama eso? Necedad. Necedad. Negligencia. ¿Sí? Sabías lo que tenías que hacer. ¿Y qué pasa? Y no lo haces. Así que tenemos que tener una clara separación entre aquellas personas que tienen el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, ¿bien? Y aquellas que viven en completa ignorancia, hermanos míos. Recordemos que estamos hablando que como hijos obedientes debemos ser, como personas que están aferrados con plena confianza en Dios, haciendo su voluntad. No debemos moldearnos a nuestra antigua condición de ignorancia. Y quiero hacer un énfasis aquí, hermanos míos. En derecho, la ignorancia no te exime del cumplimiento de la ley. Ustedes sabían eso, ¿bien? En derecho, la ignorancia no te exime del deber. Este principio indica que el desconocimiento o la ignorancia de la ley no sirve como excusa, porque rige la necesaria presunción, dice, o ficción legal, ¿de qué? Que habiendo sido promulgada la ley, han de saberla todos. Interesante, ¿no? O sea que cualquier persona que venga del extranjero a este país y rompe una ley de este país, él no puede excusarse porque él ignoraba dicha ley. No lo exime eso. Tendrá que pagar la consecuencia de haber roto la ley. Ustedes saben que esa es la urgencia por la cual nosotros debemos predicar el Evangelio, aún aquellos lugares donde el Evangelio no ha llegado aún. Es esa la urgencia. Es porque nadie se exime. Nadie tiene excusa. Porque la ley ya ha sido establecida. Ha sido escrita, hermanos. Y eso en el derecho, y eso es secularmente. Imagínense cuando se trata de la ley de Dios. Cuando se trata de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierro paréntesis. Pero ya hemos conocido que la verdad de Cristo es lo más razonable es que nosotros actuemos en base a este conocimiento que nosotros tenemos. El versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice, y el 16, así, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque, muy bien, recuerden lo que él acaba de decir con anterioridad, verso 14, ¿recuerdan? Verso 14, primero, cíñete, prepárate, porque esto no es fácil lo que viene, ajusta tu entendimiento a estas convicciones que yo le estoy diciendo, estar alerta, sed sobrios y pon toda tu confianza en la gracia de Dios, porque lo que viene es fuerte. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque tu Dios es un Dios santo. Porque tu Padre es santo.
Porque tú eres un hijo obediente y el hijo obediente hace la voluntad del Padre. Ciñe tu entendimiento, porque esto es duro. Pero pastor, yo no soy Dios. No. Yo no soy Dios. No se podría decir eso. ¿Cómo que yo voy a ser santo? Porque Dios es santo. Eso no es fácil. No. Por eso le dijo primero, ciñe el entendimiento. Prepárate. ¿Sabe cómo le respondería el apóstol Pedro a ese tipo de expresión? Yo no soy Dios. Bueno, tú eres un hijo, ¿no? Eres un hijo obediente, ¿no? O no lo eres. Es lo que acaba de decir el apóstol, ¿no? Sed santos no es una opción para el creyente. Tú debes de esforzarte para hacerlo en toda vuestra manera de vivir. Y cuando dice toda, ¿qué significa esa palabra? Cuando me gustan las cosas, cuando las cosas van bien, cuando la gente son amables conmigo, cuando tengo abundancia, donde no necesito nada, cuando otras personas están hablando mal de mí. ¿Cuándo? En toda vuestra manera. Ubícala como tú quieras. Y esa frase es bastante genérica para que cualquier cosa que tú quieras decir entre en ella. ¿Comprendes? Y ese es nuestro esfuerzo. Y si somos hijos obedientes, nuestro deseo es hacer su voluntad. Hermanos míos, ya no debemos de estar en estos deseos que teníamos en nuestra ignorancia. Ahora nuestro deseo ahora es que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y una de ellas es ser santo. Ser santo como Él lo es. ¿Qué hacemos con esta información, hermanos míos? ¿Sí? Que yo tengo que ser puro, que yo tengo que ser perfecto. Y eso no es lo que Jesús estaba enseñando también en el Sermón del Monte. Amar a sus enemigos incluso. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Haciendo las cosas, inclusive haciéndole cosas buenas a aquellas personas que te desean el mal. Ese es el tipo de perfección que Dios quiere de sus hijos. Ese es el tipo de perfección que Dios quiere para todos sus hijos. Porque Él es santo y da cosas buenas tanto a malos como a buenos. ¿Sabían eso? Eso es lo que Él acaba de decir cuando Él les dijo a estas personas que amaran a sus enemigos. Porque Él hacía llover sobre ¿qué? Buenos y sobre injustos, bien, sobre malos, sobre justos o sobre malos. ¿No? Asimismo debemos nosotros de actuar. Pero para lograr hacer eso, para llegar a cumplir eso, ¿saben qué es lo que tiene que hacer? Lo que nosotros leímos en el versículo 13 que Pedro habló. Poner toda nuestra esperanza en la gracia de Dios. Para poder lograr llegar a una comprensión. Pero ven acá, eso no es fácil. Amar a fulano de tal. No.
Pero si confiamos y ponemos nuestra esperanza en la gracia maravillosa de Dios, entonces, hermanos míos, les aseguro que si estamos aferrados, como dice aquí, ceñidos nuestro entendimiento a eso, entonces pudiésemos hacerlo. De lo contrario, no será así, hermanos míos. En segunda de Corintios, aquí quiero hacer otro paréntesis, porque si no podemos hacer eso, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Pablo les dijo a estos hermanos, poneos a prueba, dice aquí, para ver si estáis en la fe. Examinaos vosotros mismos, ¿o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. Dos preguntas aquí. Examínense, pónganse a prueba, háganse un examen para entender si verdaderamente ese conocimiento de Dios está en ustedes. Si en verdad ese conocimiento, si ustedes están aferrados a este conocimiento de Dios, a ver si están en la fe, examinaos vosotros mismos. Es que ustedes no se conocen. Es que ustedes no pueden conocerse si de verdad ustedes están en Cristo. Bueno, una de las cosas que yo puedo poner para que ustedes hagan esa práctica, y se lo he dicho con anterioridad, que una buena medición, un buen instrumento para nosotros tener la capacidad de ver si de verdad nosotros estamos en la fe o no, es nuestra integridad. Eso va a medir, eso le va a dar una medida exacta a usted mismo, no a otras personas. La integridad es una medida exacta que te da a ti para saber si estás en la fe o estás en Jesucristo. Aquellas personas, un ejemplo, ¿cuáles son tus motivaciones? Número uno. ¿Por qué haces lo que haces? No importa que tú le regales muchísimo dinero a cualquier persona, o que eres un buen vecino en la comunidad, o eres un buen hermano aquí, amigo, asistes fielmente a una iglesia y hiciste tal cosa, visitaste a fulano. Bien, ahora, la integridad mide el corazón. Mide la intención, mide el deseo. ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Bien, y eso me pone a analizar. Pero la integridad también tiene otra rama para nosotros, otra ecuación para nosotros ver si estamos en la fe o no. Es que nosotros podemos medir qué hacemos cuando pensamos que nadie nos está viendo. Esa es otra ecuación que la integridad nos hace. Bien, date esos números, ubícalos bien, y tú vas a ver que lo que tú haces cuando tú piensas que nadie te ve, pero Dios es omnisciente, Dios está viendo todo, hermanos míos. Así que cuando tú piensas que nadie te está viendo, entonces comienza a calcular esos números, y esos números te van a dar quién eres tú realmente. O los deseos que están haciendo, las motivaciones que tú tienes. Calcula todos esos números y te va a dar si estás en la fe de Cristo o no. Porque no importa que des todo tu cuerpo en sacrificio para ser quemado, dice el apóstol Pablo, o que des todo tu dinero a los pobres, si no tienes amor, nada eres. Primera de Corintios capítulo 13. Nada eres, hermanos míos. Tengan cuidado, dice nuestro Señor Jesucristo, de que ustedes hagan las cosas para ser vista por los hombres. Así que examínense. Esto es un impactante comentario. Imagínense la cara de estos hermanos
leyendo esta carta. Examínense a ustedes mismos. Así que así mismo como se nos pone la cara a nosotros, imagínense la cara a quien fue realmente escrito. Autoevalúense, examinen, hagan exámenes con las cualidades que tienen y si éstas corresponden a la fe. Así que, hermanos míos, el verso 17 de esta carta del apóstol Pedro dice: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Oigan eso. ¿A quién primeramente le está escribiendo esta carta? Bueno, a unos hermanos expatriados que han tenido que salir, están en problemas, bien, han salido y dejado todas sus pertenencias o han salido con algunas de ellas, pero la idea es que ya no viven en su patria. Han tenido que salir por la persecución que se ha desatado en el pueblo de Israel. Bien, así que viven en otros lugares alrededor de ese país. A estos hermanos, él le está diciendo, si ustedes están llamando, si están invocando como Padre a aquel que imparcialmente juzga, ¿cómo no entonces? Esa es la idea, ¿bien? ¿Cómo no tener temor en nuestro andar? Porque lo que ha dicho es que nosotros debemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Porque si invocamos a aquel que Él es santo, ¿qué es lo que dice? Nuestro Padre, que es imparcial. Entonces, ¿cómo no debemos de tener temor en cómo nosotros andamos, hermanos míos? Tenemos que tener muy claro en todo eso. En otras palabras, si decimos que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, hijos de un Dios imparcial, justo, que da retribución según la conducta de cada uno, ¿cómo no de tener temor a Él? ¿Cómo no ha de tener temor en nuestro proceder cotidianamente, hermanos míos? Es que nuestra conducta, hermanos, debe corresponder a quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Y miren, hay una corriente hace muchos siglos, ya varios siglos, está esa corriente que hay de un evangelio que el cristiano no será juzgado. Hay una corriente de personas y de pensamientos que creen que el cristiano no será juzgado. Eso es muy interesante, ¿no? Pero muchas personas creen que ya cuando tú haces una oración diciendo, Señor Jesús, tú eres mi Señor, creen que ya no van a ser juzgados. ¿Ahí dónde lo dice eso? Pero sí dice que seremos justificados, ¿no? Dice que seremos justificados. Pero no dice que no te van a juzgar. ¿Ahí dónde lo dice eso? Al final no seremos condenados al infierno, a esa ira eterna de Dios, ¿sí? No seremos condenados juntamente con Satanás, sus ángeles y aquellos. Pero ¿quién nos dice y nos enseña que el cristiano no será juzgado? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso, hermanos míos? ¿Qué es lo que dice? Jesucristo, Él habla específicamente en el capítulo 12, Él tiene algo muy interesante, hablando de el tesoro, de lo que está dentro de las personas. El buen hombre, en Mateo 12, verso 35, el buen hombre
Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día ¿de qué? ¿Y cuántos hombres que van a estar allá? Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos míos, no se engañen. No piensen que porque hayas hecho una oración, hermanos míos, te librarás del juicio. Recuerda lo que dijo Jesús cuando estuvo hablando con sus discípulos y les mencionó algo que sucedió en este gran juicio. Escuchen muy bien el capítulo 25. Bien, capítulo 25, 34, disculpen. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, ¿a quiénes? Aquellos que han creído. Bien, recuerden que él está separando en este juicio que hay. Él comienza a juzgar, ¿sí? Juzgar ¿qué? Las obras que han hecho, no solamente los impíos, sino las obras que hicieron también, ¿quiénes? Los creyentes en él. Ojo, él les dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso en el juicio, Porque tuve hambre, ¿y qué dice? Y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, pero Señor, ¿cuándo nos...? Esa es la discusión, bien, en el juicio. Esa es la discusión, eso es lo que está sucediendo frente a Dios en ese día, donde nosotros vamos a tener que dar la cara aún de cada palabra ociosa que nosotros hayamos dicho, hermanos míos. Vida Nueva, nosotros, habiendo conocido a Dios realmente, quién Él es, lo que hizo, lo que hace, lo que hará, ¿cómo no conducirnos con santidad y temor en cualquier área de nuestra vida? ¿Cómo no? Ustedes saben con qué advertencia fue que Jesús inició esta conversación del juicio. Él comienza diciéndole que nadie los engañe. A sus discípulos, estas cosas van a pasar. Que nadie te engañe. Estas son cosas que van a pasar y tú tendrás que dar la cara por las cosas que hiciste, por las cosas que no hiciste. Sí, creyentes, tendrás que dar la cara de eso. Y el apóstol Pablo dice que aunque tú seas salvo, vas a tener pérdidas. ¿Qué pérdida? Ni la menor idea. Pero yo prefiero, hermanos míos, que nuestro Señor nos diga a nosotros, hermanos míos, bendito, vengan benditos los de mi Padre, gócense conmigo, porque hicieron lo que tenían que haber hecho. Esas son las palabras que me gustaría escuchar de nuestro Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta a estos expatriados, también les comparte sobre el medio o el instrumento que Dios utilizó para redimirnos. El verso 18 y 19 nos dice, sabiendo
que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es esto, hermanos míos. También Él les dice el por qué fue así y también la consecuencia del por qué fue así. El verso 20 dice, porque él estaba preparado, hablando de Jesucristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué es que esto sucedió así? ¿Por qué fue que Jesucristo tuvo que morir en la cruz para redimirnos y pagar el precio? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que suceder las cosas que sucedieron? Tuvieron que suceder así. ¿Por qué? Según el apóstol Pedro, porque ya estaba preparado que fuese así. Desde antes que tú nacieras y desde antes que cualquier cosa existiera. Por eso es que muchas dicen, ¿y por qué? Y no podía ser de otra forma. Hay personas, y no podía ser de otra forma, que Cristo no tuviera que morir. Que fuera un poco más pacífico. Eso es demasiado sangriento la Biblia, ¿no? Demasiada sangre, demasiada muerte, demasiada tortura, demasiada enfermedad, agonía. No debió de ser de otra forma. Miren, hermanos míos, en la eternidad Dios preparó que las cosas fueran así. Efesios capítulo 1 te da un poco más de detalles. Bien, pero desde antes de la fundación del mundo, Dios había ya preparado de que Dios, Jesucristo, viniera a este mundo y salvara a todo aquel que en Él cree. Así lo preparó Dios. Y así adoptarnos entonces, como dice el apóstol Juan, como hijos. Tener ese derecho como un hijo de Dios. Todo esto es hermoso. La razón por la cual el Hijo de Dios, Jesús, vino, sufrió y murió, derramando su sangre, fue porque así fue preparado por Dios. Desde y no solamente en el momento en que nacimos, sino mucho antes. El fin de este maravilloso sacrificio fue para que nosotros tuviéramos el medio para alcanzar la gracia de Dios. Esta fe excelente, digna de gran estima y aprecio, de nuestra manera, nuestra esperanza, una esperanza que nos da esa certeza, esa convicción de ver todas las promesas de nuestro Dios cumplidas. Estén puestas tanto nuestra fe como nuestra esperanza completamente en Dios. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo, como hijos obedientes. Esto es lo más sensato, hermanos, para hacer. Ser santos en toda nuestra manera de vivir es lo más sensato que un hijo obediente haría. No es una locura. Locura es no esforzarnos en ser puros, en ser santos, en cada manera en la cual nosotros vivimos. Sería una locura. O debería de animarnos a nosotros a examinarnos y ver si de verdad
yo estoy en la fe. Eso es serio. De eso depende su vida. Porque no queremos escuchar allá arriba o en el día del juicio cosas como, pero Dios, yo hice un montón de cosas, Señor Jesús. En tu nombre yo hice aquello y esto. En tu nombre yo fui a la iglesia, yo no faltaba. En tu nombre yo ayudé a fulano de tal también. Y que te diga, yo nunca te conocí, muchacho. Oigan, esto es serio. Esto es muy serio, hermanos míos. Y si una cosa tú quieres tener muy claro, es cuál va a ser la respuesta de Dios cuando en el juicio estés. Porque ahí tiene que ver la integridad con la cual tú te moviste todos los días de tu vida. Eso depende, de eso depende tu vida, hermanos míos. Todos los que estamos aquí debemos examinar nuestro corazón. Todos, yo mismo. Cuando yo estudio cosas así, me dan esos inconcitos en el corazón que digo, Dios mío, mire, perdóname si hay algo que yo necesito arreglar, si tengo, ayúdame a comprender de que yo de verdad estoy haciendo tu voluntad. Ayúdame que si alguien, yo siento que alguien me ofendió, ayúdame a no guardar eso, ayúdame a yo ir a él como dice tu palabra. Ayúdame a ir donde mi hermano, porque eso es lo que dice tu palabra, eso es el deseo tuyo, que si un hermano te ofende, ¿qué es lo que dice? Ve donde él y confróntalo. Y si se arrepiente, pues has ganado a tu hermano. Cosas tan sencillas como esa. ¿Y cuáles son nuestras motivaciones? Hermanos míos, todo lo que nosotros pensamos, concebimos, todo nuestro ser, debe de estar envuelto en el paquete de un hijo obediente. Todo. Porque si somos hechura suya, ahora somos creados para buenas obras. ¿No te da miedo de que tú no estés haciendo eso que en el gran juicio menciona? Porque es cierto que tal vez no sabemos todos los detalles de todas las cosas que se van a hablar, porque me imagino que es un montón de cosas. Tenemos una eternidad para estar en ese juicio, ¿bien? Así que imagínense toda la cosa que vamos a escuchar ahí, ¿bien? Pero de estas simplezas que nosotros vemos que menciona ahí, ayudar a la otra persona, visitar a los presos, a los enfermos, ser hospitalarios con las personas, y que nosotros no estemos haciendo eso hoy, y que nosotros podamos ver esa listita de algunas de las cosas que Dios nos va a preguntar en el día del juicio, y que nosotros no tengamos ni el más mínimo interés de estar haciendo por lo menos estas cositas que nos dice aquí, que nos van a preguntar allá. Oiga, esto es serio. No se interese de las cosas que no se van a decir allá. Piense si está haciendo eso y con las motivaciones correctas, como lo debería de hacer un hijo obediente que hace la voluntad de su padre. Así que estas convicciones que el apóstol Pedro ha dicho
Somos una hechura únicamente de Dios. Nos ha hecho nacer de nuevos a una esperanza viva. Una esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo, por medio de la resurrección de Jesucristo. Nos ha dado unas riquezas enormes que vamos a heredar y que están protegidas por el mismo Dios, aferrando y ciñendo nuestro entendimiento a eso, conociendo a un Dios como nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a estar haciendo estas cosas con las motivaciones correctas? Oremos, hermanos míos. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a poder comprender tu palabra. Porque nadie podrá burlarse de ti. Nadie puede engañarte a ti. Todo lo que el hombre siembra, cosechará. Ayúdanos a comprender con claridad tu palabra. ¿A qué somos llamados tus hijos? ¿Para qué hemos nacido tus hijos? Sabemos que en el futuro tendremos bendiciones eternas, pero no solo para eso hemos nacido de nuevo. Hemos nacido para que ahora nosotros andemos en buenas obras. Porque tú, en tu gran misericordia, no por las cosas que hayamos hecho o por quien éramos, sino por tu gran amor, nos ha hecho, Señor, nacer de nuevo, como hijos tuyos. Guía, Señor, a poder hacer tu voluntad únicamente en nuestra vida. Y si hay alguien que está aquí, que ha examinado su corazón, su vida, y ha obtenido un resultado, el cual está reprobo en la fe, si ha encontrado eso, que pueda saber que en realidad solo hay que tener fe, pero no una fe pasiva, es una fe proactiva. Porque si verdaderamente hemos nacido de nuevo y somos hijos tuyos, nos esforzaremos al máximo para que como andemos, siempre hagamos tu voluntad en nuestra vida, siendo santos, como tú eres santo. Así que no salgas sin haberte arrepentido de tus pecados y haber dado tu vida al único que puede salvarte. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual tú, yo y cualquier persona en este mundo pueda ser salvo. Cree en Él. Confiésale a Él. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.